la ficha del número lo colocan de acuerdo a la persona o a la institución que va a inventariar. A veces nos presentan 4, 5, 10 fichas, entonces van el número lo vamos colocando de manera correlativa. Vemos, una vez que nosotros ingresamos al sistema, el mismo sistema nos va a generar un número de fichas. No es de acuerdo a la información que ustedes envían, ¿no? Es solamente el número correlativo de la institución que nos envía. Bien, el departamento, región, siempre la provincia, no son detalles, son información de ubicación. Es importante que tengamos las coordenadas geográficas, la longitud es obligatorio, sí, y correctamente, porque el mismo sistema nos genera un mapa en donde si no está la información, si no está correctamente la redacción, nos lleva hasta otro continente. Entonces hay que tener cuidado con la longitud y la larga. La altitud es importante, definición de clasificación, que eso ya lo trabajan previamente, y la descripción de los. El mismo manual, si ustedes lo han visto, el manual brinda qué información deberíamos consignar en la descripción. En cada una de las categorías nos indica, hay unos guiones que nos dicen fecha histórica, fechas de construcción y otros datos. Esos datos tienen que estar en la descripción. Y en el caso que se hable de flora, qué tipo de flora hay, qué tipo de fauna, qué tipo de clima, de acuerdo a la categoría que se va a registrar la información en esta parte de descripción. En el caso de particularidades, hay que resaltar qué lo hace particular a este recurso de otros recursos, ¿no? De repente la barrera más alta, porque tiene una extensión de tanto y que sea sustentable. No es porque dicen porque llegan muchos turistas, es información fidedigna, como dice el manual. Entonces tenemos que sustentar. Si es que no hay una particularidad, lo colocaremos con alguna información que ustedes consideren importante en el punto de observación. En el caso de reconocimientos, se va a colocar la información referente al recurso de repente declarado patrimonio cultural, entonces vamos a decir, declarado como patrimonio según la resolución ministerial, según el decreto supremo, según qué documento lo reconoce como tal. ¿Sí? En el estado actual siempre hay el estado muy bueno, regular y mal. Son 4. Y todos, cada uno se va a sustentar porque es muy bueno, porque es bueno. No tenemos recursos muy buenos. Aquí en la verdad hay buenos, hay regulares y también pero muy buenos. Es difícil encontrar. Hay algunos criterios porque se deben considerar muy buenos. Eso lo vamos a ver en la otra etapa, en otra fase. En el capítulo B son las características de la liberación económica. Esta información se vuelve muy importante en estos últimos tiempos. La información se va a consignar a este acuerdo a lo que dice el manual. Es la información fidedigna y ordenada. Entonces, esta información vamos a colocar acá, desindicar la cantidad de visitantes al recurso con datos absolutos y comprobables. No es que yo voy a colocar que los 100 tienen su criterio, no. Hay que tener los datos. Aquí se va a colocar el número de visitantes de acuerdo a una fuente de datos. ¿No? Actualmente hay algunos recursos que tienen un registro de visitantes, pero la gran mayoría no tienen, como en sitios rurales y en zonas lejanas. No tienen un registro, no saben cuántos visitantes llegan, realmente tampoco dan, en algunos lugares dan algunos tickets de ingreso, con ellos se pueden hacer un conteo, en el caso de otros recursos. Entonces, el Ministerio ha implementado 2 metodologías para el registro, para los datos que se debe colocar en el tipo de visitantes. Que voy a mostrar donde estamos trabajando con los gobiernos locales. Este es el formato de conteo de muestras de visitas al recurso turístico. Actualmente
todos los recursos turísticos que no tienen un registro de visitantes tienen que llenar esa ficha. Ahí nos dice los datos que tienen que colocar: el número del documento, el país, la región, género, edad y la motivación de viaje. Bien. Esta información nos indica, se tiene que hacer el conteo durante 4 semanas, un día por semana, hacer la recolección de datos, de los datos de los visitantes. No hay un número mínimo ni un número máximo. Es una persona encargada que tiene que estar tanto, puede ser dentro del recurso o puede ser en la zona, en el centro de soporte para llegar al recurso. Bien. Y luego se hace un cálculo de visitantes. Aquí está la fórmula. Este es un documento que ya lo tenemos estandarizado, que todo a nivel nacional se utiliza, y se coloca los datos y automáticamente genera el resultado final, que es la visita anual de extranjeros, nacionales y locales. Es la información que nos piden. Bien, en el caso que nos coloque esta información, la vamos a colocar en la ficha de visita. La fuente de datos será el conteo de visitas, el conteo muestral, el año. El ministerio en el manual lo indica, el año que tiene que indicar sobre los visitantes debe ser un año antes. En este caso, estábamos en 2023, el registro de visitantes tenía que ser del año 2022. En el caso que no haya registro de visitantes, se colocará 2023 de acuerdo al conteo. Y hay otras metodologías que utilizan los que sí tienen, pero que son privados. Hay algunos museos que son inversionistas como recursos turísticos privados. Ellos enviarán un documento como este, un documento simple, y entonces van a hacer un consolidado de la información de acuerdo a todos los meses del año y por cada tipo de visitante. Lo colocan y lo firman y lo envían al gobierno local. El gobierno local va a revisarlo, valida la información y nos envía a nosotros como gobierno nacional para que podamos empezar este registro. Tanto el registro de visitantes, el conteo de muestra y ese documento son los documentos que vamos a ingresar al sistema de inventario. No podemos subir el inventario si no tenemos información. De prioridad. Continuamos con la ruta de acceso al recurso turístico, que más o menos indica aquí, ¿no? Cuál es la ruta se compone de recorridos. Hay que considerar, por ejemplo, para llegar a un recurso turístico podemos hacer varias rutas, pero vamos a colocar el recorrido, el mismo número de recorridos. En el caso para llegar a un recurso que esté en Santiago de Chuco, por ejemplo, hablemos de Casa de Vallejo, la primera, va a ser un solo recorrido, vamos a colocar número 1 y vamos a hacer el distrito de salida, vamos a colocar Trujillo, Santiago de Chuco. El segundo tramo va a ser Santiago, la plaza de armas de Santiago de Chuco, a la casa que está muy cerca, a la casa de Vallejo. El recorrido sigue siendo 1, pero son con 2 tramos. No sé si me dejan entender. ¿Sí? Y entonces hay que tener cuidado con ello, porque nos han llegado fichas en donde ponen 2, 3 recorridos, pero es la combinación de los tramos. Entonces no hay que especificar que es el mismo recorrido. Puede ser, por ejemplo, Calipuy, que nosotros vamos por la ruta de Santiago de Chuco y también hay otra ruta que es por Chao. Entonces, ahí sí vamos a colocar dos recorridos. El primero Trujillo, Santiago, Calipuy, y el otro recorrido sería Trujillo, Chao, que se va por esa zona, el Chao, Calipuy. Bien, es un segundo recorrido con diferentes. Bien. Especificar el punto de salida y de llegada siempre es desde donde se sale. Nosotros tenemos como punto de referencia siempre centro soporte, en el caso de Trujillo, plaza de armas de Trujillo, a la plaza de armas del distrito donde está el recurso turístico, o caserío,
Si llegamos al distrito, por ejemplo, como les mencionaba, el Centro Pedagógico de Santiago de Chuco, la salieron a Santiago, pero Calicuy es concedido, hay que hacer el recorrido, con la salieron a Santiago, y de ahí llegar a la reserva de los especificar también el tipo de acceso, ahí se va a colocar si es en el caso de hay un formato que también es una ficha en Excel en donde dan los puntos para que puedan ustedes solo seleccionar. Pero a veces nos pone loco porque queremos dar mucha información. Entonces, les puedo pasar para que tengan una imagen de que en este formato. Bien. En el tipo de acceso van a colocar si está aéreo, terrestre, marítimo, no solamente tenemos poco. En el medio de transporte, se refiere al tramo, si podemos utilizar bus, taxi, caballo, autocar. En este sí se les sugiere que cada medio de transporte se haga un recorrido, el mismo recorrido y un diferente medio de transporte. Porque el mismo sistema no acepta, algunos nos ponen ¿no? Taxi, auto, coma, y el mismo sistema no nos permite exportar recorrido y su medio de transporte. En el caso de la distancia, sí se va a colocar en kilometraje y en tiempo. Así sea 5 minutos a 1 hora, se va a colocar por minutos y por hora. Bien, en el caso de tipo de ingreso, si es libre, colocará libre. En el caso de semi-restringido, que es un previo permiso, se va a colocar en observaciones a quién se le debe pedir el permiso. El nombre de la persona, de la institución, el correo electrónico, el número de teléfono, se va a colocar en esta parte para que el que pueda revisar la ficha, puede comunicarse o tener contacto con este para llegar al recurso turístico. Previa presentación de boleto, también en observaciones colocarán el costo del boleto para adulto o niño, tercera edad, se va a colocar esa información. Bien, si tuviésemos otro tipo de ingreso que no se ha dado, siempre está libre hoy, se colocará. Ustedes de hoy de investigación. En la época propicia de visita de recurso, se colocará, si es todo el año, se coloca, o si es esporádicamente, se va a indicar en qué meses se realiza la visita, si es fines de semana, también especificar. En otros, especificar el motivo, ¿no? Que nos da unas conferencias en la época de la visita. Ahora, el visita es obligatorio, es preferencial. Si es un acceso libre, se colocará desde el desayunamiento hasta la tarde, dependiendo también del espacio donde se va a llegar en el grupo. En el caso de actividades turísticas, es mucho más simple. Para marcar la información, se colocará qué tipo de actividades, si es de naturaleza, observación de aves, observación de fauna, observación de flora, observación de paisaje. Es importante que si ustedes ponen en su actividad de, por ejemplo, observación de aves, ustedes tienen que haber mencionado en la descripción qué tipo de aves hay. Si han mencionado que hay fauna, qué tipo de fauna hay. Porque hay algunos que dicen hay observación de aves, pero su descripción no se lo menciona a ellos. Entonces, es una de las observaciones que se puede dar en el inventario. Si es que hace mención a la actividad que se va a realizar, tiene que estar cocinada en la descripción de la ficha. ¿Qué tipo también de deportes? Hay deportes de aventura, caminata, es la lista de todas las actividades que pueden realizar. Y eso está también en el manual para las actividades. Pero las actividades que se dan actualmente, no, pero de repente hacer caballo, sí se pueden dar, pero no hay caballos. No
no se debe colocar si no hay. Son actividades que realmente se realizan en el tiempo. Y otras actividades que indican el diseño. Ahora, servicios turísticos actuales, aquí, en el caso de hoteles, marcar si está dentro o fuera del recurso. Hay que identificar que hay recursos que sí tienen servicios dentro. Por ejemplo, de Calicuy hay un centro donde hay hospedaje, se coloca dentro. Cuando no hay, se coloca fuera, y en observaciones se coloca la ciudad más cercana al recurso turístico. Puede ser en el caserío tal, en la ciudad del distrito tal, o en el caso, de acuerdo al radio, un recurso turístico para que esté más cerca del centro, tenemos que decir un radio de 2 horas, podemos colocar hasta Trujillo. En el caso, por ejemplo, de Chan tenemos un centro de soporte que puede ser Huanchango, que tiene todos los servicios, o también puede ser Trujillo. Lo mismo en manera de pago desde el grupo. Sus servicios puede estar dentro de Escope o puede ser en Trujillo, ¿no? Donde se encuentra la mayor cantidad de servicios, ¿no? Hablamos hoteles, restaurantes, pizzería. Y en el caso de Pérez van a especificar qué categoría tienen. Simplemente tienen que revisar o hacer una consulta con nosotros, porque en algunos casos dicen hay hoteles, pero de acuerdo tenemos un directorio regional y nos indica si hay qué hotel de 2, 3, 1 estrella hay en cada lugar. Y eso se verifica. Vamos a verificar que realmente lo hay, si no, generamos una observación en este dato. Hoteles, albergues, apartamentos, tales, si tienen dudas, mejor coloquen sin clases en categoría. En el caso que no tengan información certera. En el tema de alimentación, aquí colocar los restaurantes, si están dentro o fuera, en donde kioscos de comida y bebidas, bares, cafeterías, fuentes de sopa. En el caso de venta de comida rápida, el Ministerio tiene considerado a estos como los lugares que son cadenas como KFC, todos ellos. Entonces, esas cadenas están consideradas como venta de comida rápida. No son como los kioscos, así que los que venden comida en la calle colocarán kioscos de comida rápida. Pero sobre todo en algunos casos financieros nos ponen en especial, pero no se consideran a esos lugares. Bien, en el caso de otros servicios turísticos, ahí vamos a marcar qué tipo de servicios. Lugares de recreación, en donde si están en el centro de soporte o en qué lugar se colocarán aquí en observación. En cuanto a las instalaciones públicas, colocarán también lo mismo, que están dentro o fuera y el lugar más cercano. Bien. En cuanto a servicios complementarios, lo mismo. En esta parte de condiciones de accesibilidad para el visitante, y mayormente en las fichas los han dejado en blanco, porque en este tipo de infraestructura que se debe colocar son para personas con discapacidad, y muy pocos tienen instalados este tipo de infraestructura. Hablamos de rampas, pasamanos, sistema de lectura en braille y otros tipos para las personas con discapacidad. No todos los recursos tienen, en la libertad no hay. Entonces, se ha dado el caso de que ninguno haya dado esa parte del sitio. En el caso de instalaciones, de repente colocarán, si es que hubiese y encontraran algo, encontrarán qué tipo de instalaciones, si es una rampa, colocar la rampa, y para qué lo utilicen en la actividades y programas, para qué servicio lo utilizarían, se utilice este tipo de infraestructura, ¿no? Y el equipamiento que está hecho. Entonces, todo eso se
marca y se detalla. Pero no se da, si es para los chicos de niños con discapacidad y en el caso de que si son niños, jóvenes o adultos. En el caso de infraestructura básica, vamos a colocar si tiene agua, luz, energía alternativa. En el caso de energía alternativa se considera la herramienta de los paneles solares. Entonces vamos a colocar paneles solares en observaciones y el sistema de tratamiento alternativo de residuos, señalización u otros que ustedes consideren. Ese es otro punto importante que deberían tener en cuenta para un recurso turístico, que es el saneamiento físico-legal. Todos los recursos turísticos que se van a inventariar deben estar saneados. Es importante que lo tengan. En el caso para los proyectos de inversión pública, el recurso turístico tiene que ser administrado por el Estado, por el gobierno local, por una institución pública, para que puedan intervenir en esos tipos de recursos. En el caso que el recurso sea privado, podría ser alguna otra cesión que le puedan dar al gobierno local para que pueda hacer inversión en esa zona. Mientras tanto, si es privado y no hay ninguna autorización, no se puede intervenir en los recursos turísticos privados. ¿Bien? Los recursos que están saneados deberían estar registrados en SUNAT, o en el caso de que en algunos casos que solo tengan documentos de posesión, también colocarlos en registrados, se puede registrar, pero se debe colocar. Todos los recursos turísticos tienen que estar saneados. Se colocará aquí si tiene un certificado de compraventa, si tiene un certificado de posesión u otro certificado. Hay algunos sí que se ha colocado que no tienen, pero no se podrán intervenir en esos tipos de recursos. Bien, aquí, perdón, me pasé en eso. El propiedad del recurso turístico tiene que colocar si es público o privado. En el caso del público, ¿a qué instituciones pertenece? Puede ser a la municipalidad provincial, puede ser a la municipalidad distrital, puede ser también al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Ambiente. ¿Quién es la propiedad del recurso? Y si es privado, ¿qué institución? El nombre de la institución, organización, asociación que pertenezca al recurso turístico. Bien, y donde dice administrado por, le colocarán al representante legal o de institución, quien es administra el recurso turístico y el tiempo de administración, se coloca la fecha. A veces no tienen el dato exacto y lo han colocado hace 10 años, y ya no tienen información, sino que investigar desde qué fecha tiene el tiempo de administración del recurso turístico. Bien, aquí los datos que hay que consignar en la institución encargada siempre va a ser la gerencia, porque como que subimos la información en el mismo sistema, los datos responsables colocarán quienes han realizado la ficha de inventario, con sus datos personales, las fuentes bibliográficas, hay que tener en cuenta cómo se registra una referencia bibliográfica, y los que tiene que ser el título, el autor, el año, la página, etc. Entonces, todo hay que colocarlo en orden, porque eso también es un punto de observación al subir la ficha. En el caso, como le dije en un inicio, la información tiene que ser veraz. No soltamos información de que dice Wikipedia. No nos permiten esa información. Si tienen alguna entrevista, aquí entrevistar. ¿No? Toda la data que tienen que mencionar. Realmente tesis, no consideran las tesis también. ¿No? El material audiovisual que se va a consignar, sí necesitamos fotografías, así que tienen que marcar ahí, son mínimo 4 fotografías para subir en el sistema. Son fotografías en formato de fotografía, hacen llegar siempre de manera digital. Y en el caso de que haya video y que estén colgados en alguna plataforma, nos hará llegar el enlace. Colocamos el enlace ahí, donde pueden ver la difusión a través de estos videos. Si se tuviesen algunas intervenciones en el recurso, o de repente en un proyecto, algunas mejoras que se hayan hecho, entonces se colocará en este cuadro.
la fecha en que se realizó la fila de seguridad. Esto es todo lo que tienen que tener en cuenta para el llenado de datos. ¿Tienen alguna duda?